y ahí se formó un revolú grandísimo y ahí mataron al pana mío, loco, le dieron un par de puñaladas heavy, el loco luchando, habían como, él solo contra como 7 tigres y entre los 7 le dieron como pile de puñaladas y ahí lo mataron y lo dejan ahí mismo, loco. El de la K, mira para acá. Ey, ¿qué lo que? Pero déjame yo ponerme los lentes, porque yo me veo para activos, que estamos en los bloques, ahora sí, en alerta. Capuchino, el de la K de Kilo. Activo, un placer, manito, Andy Show, en la vaina, un placer, ya tú sabes, gracias por la invitación y por la entrevista y toda la vuelta, estamos activos. No, gracias a ustedes también por acogerme aquí en los bloques de ustedes, en Bacanería. Capu, ¿desde qué tiempo tú tenías forzando en la música? 1844. Eso fue de Cristóbal Colón. No, tripeando y hablando en serio, no, yo vengo de hace mucho tiempo, gracias a mi hermanito Jochito en la casa, bloque 30, bloque jalapeño activo, prendido. No, yo vengo haciendo música desde que yo tengo como 13 años. 13 años, ¿de dónde tú eres? Yo fui nacido aquí en Estados Unidos, pero me crié en República Dominicana, San Francisco de Macorís. En San Francisco de Macorís. ¿Qué es lo que pasa con el sistema y la vaina urbana del Cibao, como que tampoco avanza? Bueno, tú sabes, yo me crié allá cuando yo era chamaquito, después yo vine para atrás cuando yo era teenager, a los 15 años. Yo era segunda voz de Don Miguelo en aquel tiempo. Allá en el Cibao hay unos cuantos artistas. Tú sabes, mucho. Allá, sí, duro, que son duros. En el pueblo mío hay muchos que son duros, pero que no se han dado a conocer así, tú sabes. Está Don Miguelo, yo, que gracias a Dios, tú sabes, somos fajadores, luchadores, que hemos estado encima de esto. Lo que pasa es que hay que estar bien encima de la música. La gente nada más quiere éxito, pero el éxito no se logra tú acostado en tu casa. ¿Entiendes? Entonces hay que trabajar. Ya mismo en Santiago hay muchísimos colegas que lo han hecho, que lo han logrado. El Cibao está todo. Hay par de artistas duros allá. Un saludo para toda mi gente del Cibao, muchos artistas duros, que sigan luchando, que sigan trabajando. Capuchino, ¿qué hace de que un chamaquito nazca aquí, por ejemplo, y se lo llevan a vivir para allá? ¿Por qué tú te fuiste a vivir para allá? Yo en verdad, yo me fui porque ya los viejos míos estaban ligados. Ya no querían trabajar más. Fui yo, el chamaquito al fin, se fueron de retirada, me llevaron con ellos. Y allá yo duré desde los 7 años hasta los 15 años, hasta los 16. Hasta los 16. Regresa para acá. 7 años, 10 años, regresé para acá. Ya cuando me regresó para acá, pues me quedo viviendo en una tía mía, porque yo siempre, a mí me gustaba el flow de Nueva York. Yo andaba allá, era con flow de Nueva York, lo mío era Nueva York. Las primas mías, los primos míos bajaban allá con todos los últimos Jordan. Y yo viajaba para acá cada 3 meses. El flow mío, mi mente estaba aquí siempre. A mí me gustaba este sistema, que la pompa abierta en el verano, que el tren cruzando, que uno correteando para aquí, que para allá. Este es el flow. Entonces decidí venir a los 16 y me inscribí una vez a high school aquí y le hice 2 años high school. Tú sabes que tú viniendo de Santo Domingo a los 16 años, tú dices que venía 3 meses, 4 meses, le daba calor y para atrás. Pero a los 16 entonces te inscriben a high school, donde hay pila de bullying y pila de bacanería. ¿A ti te hicieron esa vainita de bullying? Porque sabes que tú no sabías inglés cuando eso, me imagino. No, tú sabes que yo siempre mantuve el inglés mío ahí practicándolo, porque tú sabes que yo tengo mucho. What's your name? My name is Cappuccino, baby, you already know. Sabes que where you from y la vaina está ahí. No, tú sabes, lo machucamos, por lo menos podemos defendernos. Porque tú sabes, cuando yo era chamaquito, muchos familiares míos viajaban, las hermanas, los primos, y mantenía siempre viniendo. Pero lo que te quiero decir es que el bullying en la escuela, gracias a Dios, yo nunca lo viví, porque que yo siempre he sido un tigre vivo. Al final el ser humano tiene que ser vivo, manito. Y yo desde chamaquito, gracias a Dios, siempre he estado alerta, moca, siempre he sido un tigre bacano, humilde, bacanería en la escuela. Además, en la escuela yo era uno de los primos, de los bacanos, de los que andaban chuleando chamaquitos en los hallways. ¿Tú me entiendes? Lo que es lo que hay un aterado, un party, tú sabes, vamos a escaparnos. Cortábamos clases por ahí, uno era de los que hacía los hooky party de todo. Los tigres míos eran bacanos, yo siempre me llevaba con toda la raza, con boricua, moreno, porque como según yo era, tú sabes, Spanglish, le metía el inglés, le metía el español, yo era de todos los bandos, pero al final tú sabes que uno corre siempre con lo que corren con uno. Y al final, tú sabes, nos involucramos ahí. High school fue una bacanería, en verdad, fue una experiencia bien chévere para mí, aquí en Estados Unidos. Mucho conflicto, tú sabes que aquí en las escuelas aquí hay mucha diversidad, sí, mucha raza, mucha ganga, de todo tipo de ganga. Blood, Crip, Lion King, Trinitario y un sinnúmero de gangas. Y tú sabes, yo me encogí con los que corrían conmigo
Y yo, tú me entiendes, nosotros éramos trinitarios, un corito, ahí comenzamos a correr, y tú sabes, todo el que se ponía bruto, ¡fum!, se le partió el melón, ¡fum!, problema aquí, problema por allá, vaina de muchachada, tú sabes, cuando uno es chamaquito, joven. Y que conociste la droga cuando viniste al Bronx. Conocí la droga cuando llega el Bronx. Mira, Capuchino, entonces ya en ese proceso llegan los 18 años, o sea que los 18 años es lo que revela la rebeldía, ya yo voy a pasar a ser adulto, ya yo no soy un chamaquito. ¿Qué pasa a los 18 años con Capuchino? Ya a los 18 años ya comienza una etapa mía de madurez, ya ahí me gradúo de la high school, gracias a papá Dios y gracias, tú me entiendes, a la motivación de los padres míos que siempre estuvieron ahí, tú sabes, porque cuando uno no tiene padre empujando a uno, que tiene que estudiar, haga esto, al otro, uno se a veces decide loco y tú sabes, uno chamaquito al fin se va por otra vía, pero gracias a Dios terminé. Después de ahí comenzó una etapa mía ya de adulto, me mudé solo aquí en el Bronx, porque yo viví en Manhattan cuando estaba en high school y después me mudé aquí en el Bronx. Entonces aquí fue que comenzó lo que tú dijiste del disco. Comencí la droga cuando llega el Bronx. Conociste a la Blanca y ya tú sabes por ahí. No, en verdad no, yo tú sabes que soy la música, pero tú sabes que aquí se pasa pile trote, la gente sabe que Nueva York no es como lo pintan. La gente allá en Santo Domingo cree que Nueva York es la 42. Sí. La vaina de todos esos buildings con luces, ellos creen que Uptown aquí es así mismito también, lleno de luces y los buildings bien bonitos. Esto es una jungla, mi gente, de cemento, Nueva York. Aquí cualquiera paga $2,000 por vivir en un baño, para que tengan una idea. Y nada, y comenzó de ahí para allá mi vida de adulto, tuve un hijo, tuve que trabajar. Yo trabajaba de recepcionista allá en downtown. Yo siempre fui un muchacho bueno, loco, aplicable. Siempre yo tuve, tú sabes, yo me envolví más por la calle porque como dice el dicho, el que se junta con cojo, a cojear aprende. Al año cojea. Al año cojea. Entonces, yo siempre tuve un corillo así, tú sabes, de influencia, de malas influencias, vamos a decirlo así. Pero al final yo siempre supe lo que yo quise, yo nunca dejé de hacer música, siempre me mantenía yendo al estudio, desde allá, desde el 2014, desde el 2013, ¿qué pasa? Espérate, desde que yo tenía 13, desde 2000, vamos a decir 2007, 2008, hasta el momento de hoy en día yo no he parado de hacer música. Y esa es la clave del éxito. Entonces la gente dice, pero ven acá, fulano se pega de un día para otro. Hay muchísimos artistas que tienen años trabajando y que los frutos se les vienen viendo después. ¿Tú entiendes? Sí. Pero es lo que te digo, la práctica hace la profesión. Yo lo que les exhorto a los nuevos talentos es que sigan practicando y que metan mano hasta encontrarse con sí mismos, que algún día le va a llegar su tiempo. Ya tú pisaste aquí en el Bronx, ya tú tienes prácticamente todo cogido, como decimos, ¿verdad? Pero está en calle también. Supuestamente a los tigres de calle, en bacanería, tú sabes que se le tiran ellos, los muchachos patos, los monos. Se le tiran. ¿Cuándo fue el primer apresamiento que tuvo Capuchino? Wow, qué bobo. Yo en verdad, como en el 2018, me busqué un bobito, vaina de la vida, percance, pruebita que Dios le pone a uno, tú sabes, para que uno aprenda. Como dice el dicho, que hasta en la Biblia está, no hay batalla que Dios les ponga a su guerrero que no la puedan vencer. ¿Qué pasó? Y me busqué un bobito, me tiran para adelante un maldito chota por ahí. Tú sabes, esto está lleno de chota, hay que cuidarse, y me tiran para adelante, tuve que cumplirla, le hice un par de días, un par de meses. Después salí, una probatoria y gracias a Dios estamos clean. Gracias, papá Dios. Tú sabes que dicen que en la cárcel y en los hospitales que se conocen los amigos, ¿no? Claro. Los panitas tuyos que tú supuestamente tenían, ¿fueron real cuando tú estabas allá adentro? Bueno, mijo, se pueden contar con una mano, en verdad. Por eso el que esté en la calle, manito, tiene que saber por qué se va a arriesgar, porque aquí hay demasiado pana falso y la gente sabe que lo que hay que saber elegir los amigos. Las amistades hay que saber elegir. Ahí es que tú te das cuenta quiénes son los verdaderos amigos, la verdadera familia, porque hay familias que dicen que son familias de sangre, pero en verdad no aportan y no quieren saber de uno. Ahí es que tú te das cuenta quiénes son los verdaderos. Así que a todos aquellos que te dan amor de verdad, depúralo. Si son puros de verdad, dale amor en vida, que eso es lo único que uno se lleva y lo único que recuerdo que ellos se llevan de uno también. Esto es como un espejo, amor por amor. Así es que se brega. O sea, que los tigres capuchinos no confían en otros tigres, ¿verdad que sí? Y como tú dices, hay que depurarlo y hay que saber qué es lo que. ¿Cómo yo depuro a un tigre para decir ese es puro o ese no es puro? Llevándolo contigo en una misión, a que coja un balazo contigo. Ven, vamos allí, tú estás dispuesto. Si se montó en el carro y está dispuesto, es tuyo. ¿Tú entiendes? Vamos a todas, vamos allá acá, pues no le pare.
Son tigres leales, tigres bacanos, que corren, que tú estés allí, que tú estés allí preso y tú digas, veme allí, hazme este favor y te hagan un favor bacano, que tú sabes que poca gente lo hace, esos favores cuando uno está ahí. Son tigres tuyos. Hay muchas maneras de probar los tigres. ¿Tú has perdido algún amigo? He perdido par. ¿Te han matado alguno? Claro que sí. Esas son una de las cosas también consecuencias aquí de la calle. Son consecuencias de la calle. Algo que tú recuerdes así. Bueno, yo tengo un recuerdo de cuando yo estaba en high school. Rest in peace, Ariel, mi tocayo, yo me llamo Ariel también. Cuando estábamos en high school, hubo un día que en verano, me acuerdo yo como ahora, que íbamos ahí a cortar clases para irnos para Coney Island, una playa que hay aquí en Brooklyn. Y ese día se reunió un coro, un par de mujeres, un par de tigres. Y a mí me habían dicho, ya hoy a tal hora vamos a cortar clase, a las 10 de la mañana, vámonos, nos vamos para la playa, para Coney Island, a gozar. Un par de mujeres y un par de tigres, tú sabes, el coro de uno, la ganga. Y algo me dijo en la mente, que no cortara clase, que me pusiera para mi vaina, para que terminara la escuela y que me estuviera tranquilo, porque ya las cosas estaban medio calientes, ya estaban pasando muchos rebotes. Y yo ese día piché, loco, y ese día yo no fui y se fueron el coro para la playa. Cuando se fueron para la playa, allá cuando estaban allá, de allá para acá, los muchachones se encontraron unos Latin King en un vagón del tren. Y ahí se formó un revolú grandísimo y ahí mataron al pana mío, loco. Le dieron un par de puñaladas heavy, el loco luchando, habían como, él solo contra como 7 tigres y entre los 7 le dieron como pile de puñaladas y ahí lo mataron y lo dejan ahí mismo, loco. Wow. Al otro día, loco, todo el mundo llorando, loco. Cuando te dieron esa noticia a ti. Loco, yo me quedé en shock porque era un panita mío bacano en la escuela, ¿tú me entiendes? Tocayo mío, el tocayo, yo le decía, nosotros cortamos clases para ir para los hooky party, para ir para pile sitio y loco, le cortan la vida, manito. Esas son consecuencias que yo espero que todo el que esté viendo este video, todos los jóvenes que estén viendo este video, aprendan y de todos los cuentos que ustedes escuchen. Son experiencias de la vida que no se lo deseo a nadie que pase por eso. Entonces, manténganse enfocados, estudien. Si no les gusta estudiar, busquen algo a donde ustedes puedan dedicar su tiempo, algo que sea positivo, lo que sea, deporte, música, lo que sea. Dedícale tiempo a algo que sea productivo y que tenga futuro, que tú vas a ver que poco a poco van a tener fruto. Pero de la calle tienen que alejarse porque en la calle ya no hay nada. Eso era antes, que era bacano, uno correr. Eso era bacanísimo, uno corría a ganga y de todo. Las mismas gangas se le viran a uno hoy en día. Hay que saber quiénes son los puros. Tienen que saber elegir sus amistades, que no se digan más. La perseverancia, tú sabes que trae triunfo, ¿verdad? Llegó... ¡Activo, metra! Llegó aquí el triunfo a Capuchino cuando saca la canción ¿Por qué será? En lo personal, por esa fue la canción que yo te conocí. Y fue una canción, un himno, un antes y un después para Capuchino. ¿Qué pasó con esa canción cuando tú la viste que ya todo el mundo la estaba digiriendo en República Dominicana, que eso fue un apoyo masivo a tu música? Y los tigres de aquí de Nueva York también, yo veía carros que pasaban con ella. ¿Qué es este chamaco? Cuando yo me puse a ver, digo, oh, pero mira, él tenía ya tiempo forzando la música. ¿Cómo te sientes tú? ¿Y quién fue ese artista que te empezó a dar apoyo de eso de renombre ya? Bueno, tú sabes, antes de yo tener esa pegada de por qué será, ya yo había pegado el tema, me busqué, pero no había sido así, no había sido como esa pegada de por qué será. Yo en verdad, cuando yo grabé ese tema, la emoción, el sentimiento que yo le metí a ese tema, cuando yo lo escuché, yo sabía que iba a ser un palo. Porque yo soy un tipo analista de la música, yo vengo escuchando música desde chamaquito, y yo escucho la canción desde el principio hasta el final, yo dije, yo tengo un palo. Pero yo nunca pensé que iba a ser un logro, que iba a ser tan grande, ¿tú entiendes? Así, 20 millones de views, orgánicos, sin puyar, un tema que la gente fue que lo cogió y lo apoyó, ¿tú entiendes? Y se identifica con él. Fue un tema, bro, que en verdad salió de corazón y yo creo que hay un dicho que dice que el sentimiento no pasa de moda. Pueden pasar los años y ese disco siempre va a permanecer ahí como un himno. Por lo que yo estoy hablando, los sentimientos que yo expresé, el sentimiento que yo expresé ahí en ese tema, eso es algo que nunca pasará de moda. Y yo creo que eso fue una bendición de Dios, manito. Gracias a Dios con la música hemos cambiado mucha mente de seres humanos, hemos motivado muchos jóvenes, inspirado muchos jóvenes y yo espero que Dios me siga bendiciendo y dando la dicha
de seguir haciendo música, sabulla, de seguir haciendo música así, para los jóvenes y para todo aquello que servirle de influencia, de buena influencia a todos los jóvenes que están luchando por un sueño. ¿Te buscaste heavy tú con esa canción? Par de pesos, sí. Buscaste par de pesos. Artista independiente, ya tú sabes, nadie dice que amarrado con nadie, ningún contrato ni nada, era todo para mi bolsillo. Y Capo, ven para acá, Capo, ven para allí, toma esto, toma aquí. Sí. Y lo digitaron todo de números. Y yo acá, los números de Matrix subiendo y bajando. Yo no, fue una vaina chévere. Pero como te digo, la música tiene su rejuego. Esto es como la montaña rusa. Esto tiene sus altas y bajas, altas y bajas. Por eso yo soy un tigre, brother, que la gente me quiere. Yo no soy un tipo que ando buscándome enemigos por ahí. Yo freno a cualquier bloque. Yo no tengo enemigos. Yo no tengo que estar mirando para atrás, porque yo tengo los pies sobre la tierra. Yo soy un ser humano humilde. Gracias a papá Dios y gracias a mis padres que me culcaron una buena crianza. ¿Tú me entiendes? Sí. Pero hay un tro de chamaquito malcriado aquí. Un tro de tigre que esta nueva generación. Un tro de, no todos, ¿tú entiendes? Pero hay muchos que son malcriados y que les gusta estar faltando el respeto y eso. Yo no soy un tipo que voy con la falta de respeto, pero el que me falte el respeto yo se la falto para atrás. ¿Tú entiendes? Entonces yo soy un tigre que no cojo esa. Yo lo que soy es como un espejo, como te dije ahorita. Yo doy amor por amor. Y la vuelta es así. Tú sabes que hablando de dinero también los tigres aquí se buscan. Déjame yo saludar a los tigres, Capuchino Sí, también. los Espérame tigres, aquí. los tigres, dale un paneo a los Déjame tigres. saludar a los tigres. Es lo que dice Ochito Güey, 30. ¿qué es lo que tú Es lo dices? que dice ¿Qué es lo que Pachino tú dices? Escobar. No, tú sabes, enfocado. Pachino Escobar, ¿Sabes? El artista equipo de aquí, jalapeño, jalapeño. la 75, Jalapeño, Ochito usted 30, sabe. apoyando el álbum de Capuchino. Por ahí viene Ollandi, por ahí viene demasiado puro. lo Sí, que se durísimo. llama, Candela, oíste, representando la 75 y tú sabes. Los tigres también, mira lo que me. Ustedes están enrolando, ven acá, tráeme esa cámara para acá. Dale un camarazo ahí. Ustedes están enrolando Ya está legal, sí, en eso un no billete de vale. 50. Y así que enrolan aquí, Capuchino. Aquí se busca eso, Ven ustedes acá, están ¿qué es lo que, activos. manito? Da la luz, psicópata. Dale para acá, ven acá, ¿qué es lo que tú, ¿cómo te llamas? En el 30, tú no estás viendo el anillo. El 30, 30. $3,000 en el anillo. $3,000 en ese anillo, El nada más. 30. Ahora, espérate. Si tú tienes $3,000 en ese anillo nada más, en los bolsillos tienen que estar jugosos. No, ya, es lo que se hizo hoy, Mira, normalito. Eso se hizo $5,000 hoy. en los bolsillos Sin nada más. bulto, no me hablen de gente, hablamos el martes. Esto fue lo que se hicieron hoy. Sin bulto. ¿Y si se fueron esos 5,000 aquí en el coro? Pues por ahí más en el otro bolsillo. En todos los bolsillos hay. Mira más allá donde hay. En los bolsillos. Es de a 5 en cada De a bolsillo. 100 y de a 20 y de a todas. Capuchino, este es el bloque tuyo. El aquí. corillo mío está clean todito, brother. Aquí todito nosotros vivimos de esto, Tú sabes, la barbería, los tigres, estos son los bloques jalapeños. Los bloques jalapeños, el equipo jalapeño, la uni de los ricos. Esto es lo que representa uno, manito. Nosotros somos una familia. Una familia. Capuchino, tú me dijiste a mí algo que me llamó la atención, de que la vida es una montaña rusa, ¿verdad? Un sube y baja. Sí. Llegó la canción, Capuchino se la vivió, opa, como Rochi, ¿verdad? Capuchino se fue de gira para República Dominicana, eso era sold out en todas partes. Después de eso, vimos a un Capuchino en declive, digamos, ¿verdad que sí? Porque no nos vamos a hacer tampoco los ciegos. Ey. ¿Qué pasó con la carrera de Capuchino que no siguió aquí arriba? Tú sabes, manito, que para nadie un secreto, que la vida en Nueva York es difícil. Yo tengo mi vida personal, que es prioridad, la música. Tengo 3 hijos, tengo mi renta, mis biles. ¿Tú entiendes? Gracias a Dios vivimos bacano, uno no pasa hambre, pero uno a veces se descuida de la música. En este país es difícil mantenerse, es difícil. Allá en el país de nosotros es fácil, porque allá uno paga una renta con caballá, uno renta un apartamento de lujo por el naco por allá y no te va a pagar ni que $2,000 como aquí, tú viviendo aquí en el Bronx. Sí. ¿Tú entiendes? Allá tú estás cómodo, todo es barato, todo, tú tienes tiempo libre para todo. Aquí es difícil, aquí el que sale de aquí es un guerrero de verdad. Nosotros iniciamos el trap y gracias a papá Dios y gracias al apoyo de todo el público, estamos donde estamos. Como te dije, esto es una montaña rusa. Esto sube y baja. Sacó un álbum hace par de días. Sí, vamos a hablar de ese álbum. Tiramos un saco de música. Tengo como 200 trapas ahí que lo tenía engavetados. Dije yo, déjame sacar 14 temas, porque que al final estos son temas que están buenos y los fanáticos fieles quieren música. Vamos a darle atrás. Saqué un álbum, Graduado de la Calle Volumen 2. Graduado de la Calle Volumen tú 2, dicho sabes. sea de paso, que el 1 fue un éxito total. Tú vienes ahora con Graduado de la Calle Volumen 2. 2. Yo tengo un trap ahí que es demasiado puro, que la gente desde que lo escucha se identifica. Un trap para la calle, para los oceadores, para los tigres que se buscan su cuarto, para la mamichula que se buscan su cuarto. Una vaina bacana, manito. Tú sabes que el primer Graduado de la Calle, Volumen 1, yo vine con ¿Por qué será? Eran de lo mío. Sí. Estoy aquí. Temas que son
inédito, que ya tú sabes, vaina himno. Entonces en este volumen 2 yo quise hacerlo, porque yo dije, ven acá, yo tengo tantos temas y tengo tantos temas buenos, déjame coger 14 temas y tirarlo a ver qué le parece a la gente. Hay muchísimos temas, nada más no es ese demasiado puro, que está duro. Hay muchísimos temas durísimos en Graduado de la Calle Volumen 2. Así que le suelto al público, a toda la gente que está viendo este video, que vayan a YouTube, vayan a Spotify, a todas las tiendas digitales. Ya está disponible Graduado de la Calle Volumen 2. Ya tú sabes, esta es la licenciatura, porque el otro año fue el asociado. Y no le vamos a bajar hasta tener el máster. Sí, este es el bachelor. Ya. Se lo voy a dejar aquí abajo. Mi mamá quiso siempre que yo me graduara de la universidad. Mi hermanito se graduó de la universidad. Y mi hermana también. Entonces yo soy el más pequeño de mi casa y mi mamá siempre quiso que yo me graduara de la universidad. Pero como a mí nunca me gustó la escuela, yo me gradué de high school y llegué y le dije, mami, mira, te traje tu diploma de high school. Me voy para la calle. Y me gradué de la calle. Ahí tenemos el disco. Ahí tenemos el disco ahora. Y mami se siente orgullosa de que cuando sale conmigo, oh, la mamá de Capuchino, y foto, y foto, y foto. Y a cada rato me llaman, oye, aquí me encontré una gente, unos fanáticos tuyos. Sí. Me frenan a la casa ya un trozo de fanático y de todo, una chulería, un sueño que se hizo realidad. Una bacanería. Capuchino, tú sabes que no es un secreto de que Nueva York prácticamente se ha salido de control los últimos tiempos, llamémoslo después de la pandemia, mucha delincuencia, muchos robos, robo de autos, robo de catalíticos, etcétera, etcétera. ¿Crees tú que la música de ustedes, trap, drill, música cruda así, esto tenga que ver algo con que los jóvenes hoy en día también estén en delincuencia? No, en verdad, estuve hablando de eso, me roban una jipeta a mí. A mí me roban la mía, por eso estoy ¿también? Sí. ¿Dónde? ¿New Jersey? No, me la robaron aquí en A mí me la roban en New Jersey, una jipeta nueva, unas dos Durango 2020, se la llevaron, loco. Perdí todos esos cuartos, cash la pagué, ya tú sabes. Pero lo que hay es para los ladroncitos, escuchen esto, ladroncitos. Hay trozo de palomo por ahí, tienen que saber a quién ustedes le frenan en su palomería. Ustedes saben que los robos no llegan, eso es lo que los lleva a Rikers Island, a la cárcel, y cuando ustedes llegan allá lo que se la van a poner. Lo que yo les exhorto a ustedes es que se pongan es para lo de ustedes, porque la delincuencia no trae nada. Lo que les puede traer un pepazo, un par de hoyos en los pies o una caja, 7 pies bajo tierra. Así que por favor dejen de robar, pónganse para lo positivo, hacer cosas positivas, productivas, música, deporte, a lo que sea, pero los benditos robos tienen que bajarle porque ya estamos altos y se van a topar un día con un tigre que no cohesa y se lo van a poner, porque los tigres llegan hasta un día, brother. La suerte no es todos los días, los tigres están equivocados, los ladroncitos están equivocados, hasta un día va a ser. Entonces lo que yo les exhorto, bájenle, vamos a tripear, vamos a hacer música, vamos a vacilar, fájense a rapar. Párense a hacer OnlyFans, que y vaina así. Claro, productivo, dinero. Dicho sea de paso, tú tienes un OnlyFans picantísimo. Yo tenía uno picantísimo. Sí, no. Es mentira, dile. Claro, yo quería. Dando más cintura que el diablo. Yo quería. Pero que tiene que traer cuarto, dinero para acá, traigan dinero, que aquí hay dinero para tener. Pachino Escobar es como 6'4", mide como 6'4", y dije yo, Pachino, tú eres un buen contrincante para una gata que yo tengo, y se me achicó palo, no quiso salir. ¿Es verdad que tú vives tan lejos? Viva lejos. Pero lejísimo, va para allá del puente. Oye, muchacho, se me echó palo, pero está todo, tú sabes que a ese tigre que no le gusta su cara en la cámara. Pues tú sabes que eso fue en Chelcha, el cabaret, eso fue algo en Chelcha, tú sabes, par de mujeres, par de esto. No, uno lo que anda ñemeando pile de mujeres, manito. Pile de gata, todas las que se crucen, pan le damos. Ellos también le dan a la de uno y nosotros también le damos la de ellos. Se le da sin bacanería. Se le da. Ven acá, los tiguerones cuando le dan a lo de ellos, se sienten. Los tigres no pueden quillarse, atención, los tigres no pueden quillarse, porque si ustedes le dan a la de uno, también tenemos derecho a darle a ustedes. Entonces uno está aquí, todo lo que pase se le da. Y después que le doy yo, le da Pachino. Después que le da Pachino, le da Jochito. Después Jochito, le da Metri. Todos estos tigres, loco, le están dando todo. Tú estás loco, Oye, no estamos en tiempo de apecharse, manito, lamentablemente. Estamos en el 2022, la vida va muy rápida. Hay que saber elegir también a la mujer que uno va a elegir, y que la mujer de la casa es la mujer de la casa. Los cueros son cueros y ya. ¿Cómo sería una noche con Capuchino? Pues ¿sabes qué? Tigueraje, vaina bacana, tampoco todas las mujeres que te van a llegar, porque es igual que las mujeres cuando tú la ves bien bacana, en bacanería, no todo el mundo le llega. A Capuchino, la jeva tiene entonces que programarse bacana para una salida con Capuchino.
yo tengo la dicha, gracias a Dios, loco, que le caigo bien a las mujeres. Tú sabes que uno siempre anda en bacanería, uno siempre se pone bonito, siempre su pinta y su vaina. Pero a mí me gustan las mujeres que se vean clean, tú sabes, que se perfumen y vaina. Cuando las mujeres escanean al tigre, ven que uno no es Chinatown. ¿Tú me entiendes? Porque uno se mantiene lo más real posible para que ella le lleguen y escaneen. Y cuando escaneen, le salga, coño, pero el tipo es caro, el tipo es bacano. Y uno le pone su par de pesos también. Dale, mami, que te voy a viajar. ¿Dónde que tú estás? Dale, pues agarra esos $2,000. ¿Qué es lo más loco que ha hecho una groupie por ti? ¡Diablo! No, pues yo tengo un par de grupos, pero yo tenía una grupo y el otro día que quería más. Quería hasta meterme preso y de todo. Nah. Han querido meterme preso y de todo. Han hecho pile palomería con Capuchino Baby. Eso es un problema, Singa Bueno. Han dicho, tú no sabes el problema que es Singa Bueno. Tú, esta grupo, muchachos, yo tenía una grupo el otro día que quería meterme preso y de todo. Y levantan falsa columna, hablan mentiras de uno y de todo. Es un problema, manito. Hay que saber a las mujeres que uno le da, loco. Al final a un tro de loca. ¿Cuál es el tiempo prudente de que un tigre se le, como tú dices que es un problema Singa Bueno, cuál es el tiempo prudente que un tigre tiene que durar dándole a una tipa? El tiempo prudente, bueno, yo lo que sé que yo el otro día agarré una loca, yo le tiré como 10 polvos. No bulto, jurado. 10 polvos. La tipa me gustaba pila. Y yo a tener eso, como que yo nunca me había sentido así, en verdad, para decirte la verdad. Yo había tirado 7, 8, pero 10. Ese fue mi récord, rompí mi récord. ¿En el día entero, una tarde, una mañana, cómo fue eso? Como el transcurso de 14 horas. Fútbol, descansaba 20 minutos, bim, blum. Fue un 20 minutos más, descansaba, bim, boom. 20 minutos más, bim, boom. Y bim, boom, y ya uno le tira su par de polvo heavy. ¿Y después te levantaste? Después te levantaste. No, muchacho, y anemioso, pero activo. Del sueño que estaba. No, qué sueño, compadre, pero bueno, acá. ¿Tú qué cotorra? Ella lo va a ver. Que comenta que ella lo va a ver y se va a curar, para que tú tengas una idea. Y si me manda un DM, te lo va a mandar. Vamos a hacer eso. Si ella comenta o te manda un DM, ¿por qué este pedacito yo lo voy a subir? Hazte un bultico, mami, hay un pestaño, tírame un emoji ahí, para que yo le llegue. Capuchino, ¿sabes que yo no me puedo ir sin preguntarte? Hay una tiradera en este momento que está dando corriente aquí en el norte. Tali Goya versus Young Flow. Cada quien tiene su favorito. Yo en lo personal tengo el mío, estos muchachos tienen lo de ellos. Que vamos a hacer una pequeña encuesta. O sea, vaya pensando ahí. No, porque estamos aquí con Capuchino, pero Capuchino también escucha a los muchachos. Y esto es sin fanatiquismo. Diga que tal fulano me gusta, que sé yo cuánto. Primero tú, porque la pregunta. ¿Cuál es tu favorito? Espérate. La pregunta fue a ti directamente. ¿Tali o Young Flow? Los dos. Para serte sincero, lo que escuché preview de los dos. Un preview que Young Flow subió durísimo y ellos lo mató. Y después subió Tali otro preview durísimo. Y ellos, mierda. Le dio duro. Se están dando. Pero para ti. No, pero no lo escuchaba a los dos enteros. Pero para mí los dos son talentosísimos. Son mi hermanito los dos. Y yo espero que esto se quede musical. Atención Tali Goya, atención Young Flow. Espero que se quede musical porque esto es música y entretenimiento. Aquí los tigres están curando pila con esa tiraera. Los tigres lo que les gusta es eso, el entretenimiento. Claro. Pero vaina de calle, tumben eso. Pero de que se puedan dar duro, que se den durísimo. Yo ahorita la voy a escuchar para ver qué es lo que es. Y después tú me escribes y me dices. Yo te escribo. Pero vamos a hacer una pequeña encuesta de un prontico. Dime, ¿Tali Goya o Young Flow? Young Flow. Ya. ¿Tali Goya o Young Flow? Flow llega todo el tiempo. ¿Tali Goya o Young Flow? Tali Goya y Young Flow. Son duros los dos, son duros. Pero uno. Son Uno, dos. Tali Goya y Young Flow. Young Flow se lo llevó. Se lo llevó. Los tigres lo están escuchando. Tali Goya, Young Flow. Flow, manito, Young Flow. Young Flow lo rompió. Claro. Tali Goya, Young Flow. Young Flow, todo el tiempo, Young Flow. Tali Goya, Young Flow. Young Flow. Mi gente, esto no es editado, esto es aquí en vivo, que los tigres saben qué es lo que es. Los tigres saben qué es lo que es. El video de Tali fue Pero la tiradera de Young Flow le comió bien. Es verdad, yo vi eso también, vi un video en un estudio, vi un video en la calle, el loco vino con... El video fue bacano, pero la tiradera... ¿Tú qué me preguntaste a mí ahora? Mi opinión. Son dos asesinos liricistas, cuando ya tú sabes que nos mencionan para el Capel Do. Sí. Los únicos artistas de aquí en Nueva York fue Tali, Young Flow y Capuchino Baby. Muy duro. Ahora, a nivel... Después los otros también, pero que sigan practicando. ¿Con quién? Dova Montana. ¿No debió de salir ahí? Es duro.
Es ¿No duro. debió de salir ahí? Sí, Nelly. le sale un verso Le sale un también. versito. Sí, porque aquí hay par de sicarios, hay par de asesinos liricistas aquí. Pero lo que eligieron ellos son los que saben, ellos son los que saben quiénes son los duros, de verdad. Ellos son los que saben quiénes son los duros. Son pioneros del rap, de cotorra, de punchlines. Porque que esto no es trap ni drill lo que está hablando, es rap. Nosotros rapeamos y trapeamos. ¿Entiendes? Que muchos tigres son drileros, se les respeta, muchos tigres son oseadores, se les respeta, todo se respeta, pero todo tiene su vaina, todo el mundo tiene su favorito y la gente sabe quiénes son los verdaderos asesinos. Tú dices que asesino liricista, a nivel de tiradera, si ahora mismo se arma una segunda tiradera con algún oponente, ¿con quién cree Capuchino que se puede tirar en flow bacanería así? ¿Yo con quién me tiro? Sí, que tú digas, quizás con ese podemos un poquito, porque tú eres el mejor, ¿no? Claro que sí. Pero yo tiré un par de pullas en el álbum. Yo le tiré eso para ver a quién le sirve el sombrero. O el zapato. O el zapato. Claro. Freestyle Jalapeño volumen 5, búsquenlo ahí. Voy a comenzar tirando pullas para mis ocultos enemigos no salen conmigo, ni a la trompa ni a los tiros. Tú estás loco, hermanito. Yo tengo un par de vainas picantes ahí, búsquenlo, que no le voy a dar mucha luz. Búsquenlo en YouTube. Freestyle Jalapeño volumen 5. Capuchino, de aquí de Nueva York, para ti, ¿cuál es el más duro? El artista más duro. El artista más duro, en verdad, para mí, en Nueva York, se llama el de la K, Capuchino Baby, el verdadero trapper. Esto es mentira. Yo voy a mí, yo aposté a mí. Yo aposté a mí y yo mismo me invertí porque yo aposté a mí y saqué cuarto. Entonces yo digo, pero si yo aposté a mí, yo soy la vaina. Y si dio resultado, yo soy la vaina. Sí, pero tú no me dijiste cómo tiene que producirse una jeva bacana para una noche con Capuchino. Tiene que irse a comprar vaina Zara, vaina Gucci, Prada, un perfume bacano, una tanguita durísima, ¿qué es lo que es? Yo te voy a decir la verdad, Andy Show, yo no discrimino. Si la mujer es bacana, yo le hago su coro, que se vea bien, claro. Si ella se ve bacana y es una chamaquita limpia, se le hace su coro y se le rompe su culo. Aquí no estamos en esa. Yo te dije a ti, yo no discrimino, di que negra, di que blanca. No, flaca, gordita, no. Aquí se le rompe su loco. ¿Qué tú crees que hace falta en el movimiento del norte para seguir creciendo? Unión, como lo que te dije ahorita sobre la tiradera de tal y Young Flow, eso está chulísimo, entretenimiento. Pila de gente está hablando de eso, pila de gente están entreteniendo al público. Y yo lo que le solto es a todos los artistas que hagan más unión, más discos como Gantería. ¿Tuviste el disco de Gantería? Muy duro. Eso fue un Capel 2 americano de aquí, de nosotros los artistas de aquí. Fue hecho aquí mismo en este bloque. Pero fue un lío para hacer ese video. Ya tú sabes, reunir todos esos tigres y que esto. Si hubiera más unión y más disciplina en el género, nosotros tuviésemos grandísimos, nosotros tuviésemos ya en otros países, en otros estados, nosotros estuviéramos bien de verdad, pero lamentablemente aquí todo el mundo tiene que jugar su base, aquí todo el mundo tiene que josear por lo de ellos, normal, porque dime, no nos vamos a dejar de que porque fulano no quiere hablar conmigo, no, yo soy un tigre, hermanito, que yo soy un tipo que yo fluyo por la vibra. Si yo veo que tú me das vibra y que tú quieres trabajar, trabajamos. Si veo que tú lo que estás, que tú eres el mejor y vaina, pues te di tu banda. Porque dime, nosotros lo que estamos en trabajar y entretener al público, y tú no quieres entretener al público y darle al público lo que ellos quieren, que es escucharnos juntos, pues no vamos a hacer nada. Capuchino, hablando del Capel 2 de República Dominicana, tú sabes que Santiago Matías hizo un post donde dice, si no incluyen al Alfa el Jefe y o a Rochi en ese Capel 2, el Capel 2 no sirve. ¿Qué de cierto tiene esto? No, ¿cómo va a ser que no sirve? Yo no he visto ese post, pero no va a servir porque que ahí hay un tro de asesino liricista, ahí está lápiz consciente, ahí está musicólogo, ahí hay varios artistas durísimos. ¿Tú entiendes? Entonces yo no creo que obligatoriamente ellos deben de... Si ellos tuvieran, fuera un palo, sí, fuera un éxito. Porque que son dos criminales, el Alfa, Rochi, son tigres que son duros y que yo le tengo su respeto. Todos los artistas yo le tengo su respeto, manito, como te dije, yo no estoy en chisme con nadie. Yo lo que soy un simple fajador y yo lo que soy un tigre que yo fluyo de corazón. Si los tigres quieren trabajar, nosotros trabajamos. Si están en odio y palomería, nosotros estamos en odio y palomería también, uno no lo que no palomo. Sí. ¿Entiendes? ¿Crees tú que debieran agregarlo a ellos? Si fuera bueno que lo agregaran, fuera bueno. Se diera más duro, en verdad. Para las personas que me siguen a mí, quizás no conocen de tu producto, de tu música, ¿cómo te siguen en las redes sociales? Con K, Capuchino Baby Oficial. Capuchino Baby Oficial. Me pueden buscar en YouTube como Capuchino con una K, Capuchino, y en Spotify y en todas las demás redes.
Tú sabes que tú te la has pasado dando muchos consejos a los nuevos talentos, eso dice de ti mucho, de que tú has madurado bastante y que ya tú no eres el chamaquito de 17, 18 del que hablamos al principio. Así yo quiero que despidamos la entrevista con un mensaje motivador para los jóvenes de ahora que andan durísimo en la calle. Lo que les exhorto a los muchachones es que se eduquen lo más que puedan, porque es muy buena la educación. Una persona que no tenga educación y llegue a un sitio, ya ustedes saben que va a pasar vergüenza que van, así que edúquense lo más que puedan y hagan lo que su corazón les pida, muchachones. Dejen la delincuencia, que la delincuencia no trae nada bueno, lo que trae es muerte y cárcel. Pónganse para algo productivo, como les dije ahorita, música, deporte. Hay muchísimas cosas que ustedes los jóvenes pueden hacer, ustedes todavía están a tiempo. Ya yo elegí lo mío, que era la música. Si por mí fuera, yo cada rato pienso en mi casa, han dicho, que coño, yo debí ser boxeador porque yo tengo unos músculos bien bacanos, coño, yo debí ser pelotero. Coño, pero que ya el tiempo no se le puede dar para atrás. Yo elegí la música y gracias a papá Dios me dio la bendición. El público me ha apoyado y me siento contento con lo que hago y agradecido con todo el público que me apoya. Así que por favor, hagan algo productivo con su vida. No le paren a nada, mi para. No le paren a los haters que siempre van a hablar. Si ustedes no tienen haters, significa que no están haciendo las cosas bien. Así que no le paren a que hable mal de ustedes. Metan mano, rompan, bendiciones. Mi gente, el de la cara de kilo y de kilómetros, Capuchino, se despide dicho HD. Ya usted sabe, estamos el equipo activos, jalapeño, el verdadero trapper, que no se diga más.